buenos días, tardes, noches. Para mí es un honor, un gusto, un placer presentar a Yvonne Harvey. Yvonne Harvey es venezolana con una enorme parte de su corazón en el Perú. Es educadora de formación y vida. Tiene todos los estudios habidos y por haber, pero se declara una eterna aprendiz. Ella es fundadora y gerente general de SAI Consultores. Es ex voluntaria de las Naciones Unidas y tiene numerosas experiencias profesionales que le han hecho crecer como ser humano. Y es madre, es esposa enamorada, es ciudadana del mundo, amante del café y de un buen baile de salsa. Ivo, bienvenida. Qué gusto saludar. ¿Cómo estás, querido Mauro? Feliz de estar acá este día contigo y con todos los que luego van a escuchar y ver esta entrevista. Fantástico, Ivonne, qué gusto que hayas aceptado tener la oportunidad de poder conversar contigo. Bueno, yo me he puesto la imagen como de un café, haciendo referencia a tu... Es un café bar, ¿no? Más que un café. O sea, ir aprovechando el así día y la es. época. Es viernes, hoy te estoy hablando viernes, vengo yo con mi taza de lobo, que tiene café, por cierto. Y bueno, aprovechando este día que es de verano, pero no es un verano tan caluroso como ha pasado en años anteriores. Eh, bueno, hay una cuestión aquí siempre de protocolo que solemos preguntar cuando inicia la entrevista, que es el hecho de la personalidad, ¿no? Eh, Tú eres ENFJ, eres protagonista, y me contaste que te gustó mucho el resultado, la descripción, lo que habías visto. Sí. Totalmente. Bueno, yo creo que además es un poco de reflexión, ¿no? Porque aun cuando este tipo de test a veces te caracterizan, te ayudan a identificarte, pero también a aterrizar, ¿no? Entonces, ¿en qué cosas también puedes mejorar? ¿En qué cosas puedes poner un poquito más de atención? Entonces, lo disfruté muchísimo y lo compartí con mucha gente también. Ah, excelente. Bueno, los NFJ son personas muy activas, muy comprometidas socialmente, ¿no? Siempre están tratando de que el mundo sea un lugar mejor, ¿no? Y lo mejor es que la E, que inicia la personalidad, les da los insumos para poder interactuar en el mundo, ¿no? Cosa que, o sea, lo digo pensando un poquito en mí, somos muy parecidos en cuanto a dimensiones cognitivas, pero yo soy I. O sea, no tengo ese insumo, no tengo esa herramienta. Quizás no me atrevo a tantas cosas por esa misma razón, pero me encantaría, o sea, yo lo digo, te lo digo así, como una envidia sana, me encantaría tener un poquito más de para, para ser agente más activo de cambio. Bueno, yo te he conocido desde hace algunos años ya, gracias también, porque la última vez que te pedí una participación, participaste en un congreso, viniste a la inauguración, ¿no? Nos tomamos fotos. Así es. Días antes, creo que un par de meses antes de que comenzara esta nueva realidad que nos está tocando vivir. Exacto, fue en el 2019, casi a fines, noviembre de 2019, si mal no recuerdo, y luego todo se vino como encima, ¿no? Y entonces hemos estado reinventándonos en diferentes maneras. Ahora, por ejemplo, tú tienes una consultoría, eh, Así es. cosa que no sabía en ese momento, ¿no? Entonces aprovecho para pedirte de repente un bowly cherry acerca de tu trabajo en la consultoría. Sí, bueno, además que es el nombre la esencia de la consultora tiene una historia muy particular, ¿no? Ujú. Porque además el nombre viene, es Sair Consultores, y viene de las iniciales de cuatro personas bueno, que son bien importantes. Una de ellas soy yo, por supuesto, pero las siglas vienen de S de Saúl, que es mi esposo, Mm. A de Aymara, una colega a la que quiero muchísimo. Yo fui su profesora en un momento y luego coincidimos dando clase. Ella está ahorita actualmente en Colombia. La I de Ivonne, por supuesto, y la R de Ruth, que es puedo decir que ha sido mi mentora
Ella fue profesora cuando yo estudiaba licenciatura en la universidad, ella fue mi tutora además en ese momento, y ha sido, cuando digo mi mentora, porque ha sido esta madre académica que siempre apostó que vio en mí ese diamante que podía seguir brillando, ¿no? Entonces, ella me impulsó a seguir siendo parte de la universidad. Yo me gradué, me acuerdo que en junio y en octubre yo comencé a dar clases en la Universidad Central de Venezuela, que es como decir acá a San Marcos, ¿no? O sea, es la universidad más antigua del país. Y bajo esa misma línea fue la que me impulsó a, mira, vamos a hacer la maestría, me ayudó a conseguir la beca y hemos crecido juntas, ¿no? Entonces, pensando en ese momento, todavía estábamos en Venezuela, bueno, ¿qué cosas podemos hacer con esto que sabemos hacer, que nos gusta hacer? Y bueno, mi esposo estaba allí porque él es administrador, además, él no es educador, pero yo me lo he traído al mundo del e-learning, ya no tuvo de otra. Y entonces, ahí vienen las siglas de SAIR. Cuando llegamos acá al Perú, tuvimos la posibilidad, y mi esposo y yo, que ya estábamos acá solos, y que ciertamente cuando vienes en este proceso migratorio, bueno, te das cuenta que entiendes un poco la historia migrante que teníamos nosotros en el país. O sea, nosotros que recibimos a tanta gente, que veíamos que tenían sus empresas, sus propios, vamos a decir, sus propios nichos de posibilidad y de crecimiento, y dijimos, bueno, aquí hay una posibilidad, y la conformamos acá, ¿no? Bajo el esquema de las leyes peruanas. Y te digo que si bien hemos ido paso a paso, porque bueno, todo este tema de la pandemia cambió muchísimo el ritmo, nos ha permitido esa posibilidad de llevar, aún en tiempos complejos, hemos tenido ese protagonismo. ¿Por qué? Porque estábamos dirigidos al tema del e-learning. Entonces, allí nosotros buscamos no solamente ofrecer posibilidades de desarrollo de propuestas formativas, sino de apostar a la esencia de las personas. Hay algo en este transitar de casi 25 años que puedo decir, pasa que empecé joven, no saquemos cuentas, en este transitar de hacer e-learning y de trabajar en experiencias de formación virtual, de las cosas que te das cuenta es que el éxito de las experiencias tiene que ver en la medida que tú apuestes a las personas. Entonces, ¿cómo conectar? Yo creo que eso ha sido nuestro valor agregado, y esperamos seguir creciendo en esa ruta. Excelente, es definitivo, porque cuando se habla de educación virtual, mucha gente te dice, no, es más impersonal, estás más distante, ¿no? Pero en cambio tú empiezas ya con un capital simbólico desde el mismo nombre. Así es. Es decir, hay una sociedad propia de personas que se quieren, que sienten los mismos valores y que se reúnen cada vez que mencionan ese nombre. Imagino que algo en sus corazones les dice, estamos por el buen camino, ¿no? Así es, así es. Y lo que tú también señalas, ¿no? Yo cuando veo que publicas, por una parte sale, estoy en un congreso, gracias por la invitación aquí, gracias por el evento académico acá, pero también publicas fotos de tu familia, ¿no? Es decir, lo llevas, hay gente que esconde Que separa, sí. una parte, ¿no? Pero yo creo que es bastante saludable eso, ¿no? Que no solamente es la profesora o es la conferencista o es la académica, ¿no? Sino que también tiene una vida personal, que puede compartir un poquito de ella a través de fotos, a través de palabras de afecto, ¿no? Creo que eso es importante porque también, como tú lo dices, ¿no? Si estamos en una educación a distancia, e-learning, el hecho de que los profesores tengan esa otra dimensión nos acerca a los estudiantes, nos permite conversar sobre cosas que quizás no hubiésemos conversado, ¿no? Creo que debe pasarte muy seguido que hablan de terminan hablando de temas de coyuntura social, de coyuntura cultural, ¿no? De usar una Así es. película, en fin, ¿no? Porque se presta para eso, ¿no? Que Entonces, Mauro, disculpa que te interrumpa, es que has dicho algo clave, ¿no? Yo cuando estoy en estos espacios que nos toca enseñar, yo le digo a mis estudiantes y lo comparto en estos escenarios de congreso, somos lo que publicamos, pero es que además este individuo que entra al salón de clases virtual o que entraba en lo presencial sigue siendo la madre, la profesora, la amiga, la ciudadana
Y que claro, eso también nos pone en una delgada línea en entender que eso que publicamos, por supuesto, te convierte en esa figura pública, pero también te da ese sentido de responsabilidad, ¿no? Porque de una u otra manera tú también estás siendo en algunos momentos la voz de otros, ¿no? Entonces, el cuidado que también se tiene que tener. Sí, es decir, un poquito de lo propio, pero tampoco es entrar hasta el fondo porque en verdad, como tú dices, ¿no? A la hora de dirigirte al público te conviertes en una persona pública. Por más que sean 20 personas o 40 o 1500, el resultado, la esencia va a ser la misma. Sí, Entonces, indirectamente eso te ayuda un poco a a ordenarte a ti en tus hábitos, ¿no? En las cosas que haces y no haces. Y eso creo que finalmente redunda positivamente sobre uno, ¿no? Sobre nuestra salud, sobre nuestras costumbres, las cosas que hacemos, en fin. Yo creo que seguramente tú debes pensar algo parecido, ¿no? La educación siempre va en varias direcciones. Tú me comentaste en el formulario acerca de la educación como instrumento de cambio y crecimiento. Entonces, cuando pienso en esto y te escucho, se me ocurre que es un cambio y crecimiento multidimensional o a través de tal diferentes cual. instancias, ¿no? El estudiante, el docente, la misma institución que se constituye, ¿no? Coméntanos un poquito más sobre tu parecer al respecto, por favor, Ivonne. Mira, Mauro, al hablar de educación, además que yo creo que aclarar o profundizar y entender que el proceso educativo es un proceso innato del ser humano. Es un proceso que va más allá de las instituciones formales que conocemos, ¿no? Entonces, es ver esas distintas instancias de la educación formal desde que entramos chiquititos al preescolar o a la educación inicial y de allí nos vamos a la universidad o a las etapas subsiguientes para obtener la titulación, todo lo que está ocurriendo también en este ámbito de la educación no formal, pero sobre todo en el ámbito de la educación informal. Esto que está ocurriendo en la dinámica permanente a través de las redes sociales, a través de este mundo de digital que también nos hace parte, ¿no? Uh -huh. Entonces, la educación es precisamente esencia, es lo que te representa como individuo, aprendes desde que naces. ¿Ok? Desde los primeros estímulos que vas teniendo, desde el contacto inicial con tus padres, desde el contacto con tu entorno familiar, con tu localidad, allí estás realizando educación, ¿ok? Buena o no tan buena, pero estás aprendiendo cosas y hay espacios y personas que también te van enseñando, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros entendamos y sobre todo en nuestros países latinoamericanos, Mauro, que tenemos todavía, hemos sido pioneros en muchas cosas y eso es algo que tenemos que rescatar, ¿no? Y yo siempre cuando hay mucha gente que me dice, no, que Latinoamérica, sí, tercer mundo, digo, no, ya va. Hay cosas que hay que reconocer en la historia donde hemos hecho cosas importantes. Pero ¿qué sí ocurre? Que en la medida que nosotros entendamos o que nuestros gobernantes, nuestras naciones entiendan que la apuesta a la educación debería ser la prioridad, porque cuando tú tienes un pueblo o una ciudadanía que es capaz de saber cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus deberes, Uh -huh. que pueda entender la esencia del otro, porque tú no estás solo en este mundo, y que entiendas que los valores humanos no se negocian, estés donde estés, sin importar el punto del globo terráqueo donde te encuentres. Yo creo que la historia de la humanidad sería otra, ¿ok? Entonces, el que apostemos a procesos educativos, el que la gente entienda la importancia que tiene un docente en este transitar, que tiene la familia, Mauro, esta pandemia que nos ha hecho mirar hacia adentro de nuestros hogares, de nuestras vidas, de nuestro propio ser, entiendes la importancia que tiene la familia, la importancia que tiene. A veces nos dedicamos tanto al tema del trabajo, a las propias dinámicas que tenemos, que oye, estamos dejando de lado cosas tan importantes y si los sistemas a nivel general entendieran que si tú tienes un individuo que tenga espacio para formarse, para trabajar, para disfrutar y para estar con la familia, yo también considero que quizás los resultados que estamos viendo hoy día serían distintos. Uh -huh. Entonces, por eso siempre digo que la apuesta para mí siempre va a ser la educación. Yo le digo a mis hijos, yo le digo, y además en este momento de migrante que a ti
O sea, nosotros nos tocó, ya hace el 15 de noviembre del año pasado, cumplimos ya 4 años aquí en el Perú. Entonces, cuando te das cuenta que tu vida la metes literal, Mauro, en 2 maletas, y tú dices, ¿qué me traigo y qué me llevo? O sea, ¿qué es esto? Y con tu portafolio, con los títulos y lo que llevas, y comienzas una vida desde cero, tu vida cambia. ¿Ok? O sea, hay una percepción y unas prioridades que se cambian completamente. Entonces, por ejemplo, como madre, yo siempre le digo a mis hijos que la única herencia que yo puedo dejarles en este momento es el conocimiento. Porque el conocimiento nadie te lo quita, es tuyo. ¿Ok? O sea, es lo que te permite ser, es lo que te permite entender una realidad, es lo que te va a dar las herramientas para saber cómo responder ante diversas situaciones. No te hace gente, eso es importante, no, o sea, no es la única esencia, y digo, el título no te dice lo que tú eres, solo lo que tú sabes académicamente, y por eso también estoy convencida, Mauro, que necesitamos sistemas educativos que no solo formen buenos profesionales, necesitamos mejores personas. Sí. Estamos viviendo una etapa en nuestra historia de la humanidad en donde ha salido lo mejor, pero también lo peor de nosotros. Me voy a incluir para generalizarnos, ¿no? Entonces, hay una crisis de valores muy grande que requiere además ese entendimiento del hoy. Entonces, hay experiencias que te cambian. O sea, a mí la migración me cambió también experiencias de vida. Bueno, superé en un momento de mi vida, por ejemplo, una enfermedad como el cáncer, gracias a Dios detectado a tiempo. Entonces, ese revalorizar el sentido de la vida y del hoy y la apuesta permanente. O sea, a mí el que me dice, yo amo estudiar, o sea, toda mi vida me ha gustado estudiar, pero el ser docente para mí es una de las cosas que más disfruto. O sea, el poder compartir, porque no solamente llegué yo, dueña del saber, abre tu cerebro, que llegué yo para vaciarte todo mi conocimiento, no, sino que estás en esa construcción permanente que te da la esperanza, así sea un estudiante que lo logres, tú dices, lo hice, ya hay un alma mejor en el mundo, ¿no? Entonces, es así, es así. Entonces, pues creo fielmente en que allí está la respuesta, aunque a veces muchos sistemas no lo vean, Mauro, para mí en la educación está la respuesta a muchas cosas que tenemos hoy en día que no han sido resueltas y que requieren de procesos educativos que no solamente es cuánta universidad o cuántos colegios tengas, sino cuánta educación ciudadana o formación ciudadana tú tengas para poder llegar y ser mejores personas en el entorno donde estemos. De hecho que sí, y es una lucha bien, bien difícil porque estaba leyendo hace algunos años, antes de la pandemia incluso, de que en varios países del mundo están elevando los costos de la educación en ciencias sociales y en humanidades. Uh-huh. O sea, justamente lo que te ayuda a tener profesionales interesados en el otro y en uno mismo, finalmente para conocerse uno mismo, le están dando mayor costo para que la gente se dedique a estudiar carreras que son muy necesarias, son indispensables para seguir desarrollándonos como sociedades, pero que no están completas, ¿no? Como tú dices, la educación, por lo menos en la parte académica, técnica, no te hace o no te completa como gente. Así es, así es. Y sí, sí necesitamos bastante conocimiento más sobre el mismo ser humano. Cifras de, por ejemplo, número de psicólogos por personas durante la pandemia, Uh-huh. temas de salud mental, por qué no puedo ir a un concierto, por qué no puedo ver una obra de teatro, ¿no? ¿Dónde está, digamos, ese contacto, ¿no? ¿Qué tan Así dependiente era de es. ciertas cosas? De Uh-huh. estar en la calle, de salir, de hacer N cosas distintas. Y entonces, efectivamente ahí, esa pandemia nos ha desnudado, ha mostrado nuestras carencias. Así es. Y como tú dices, ha mostrado lo mejor y lo peor, hasta cierto punto, ¿no? De esta... He visto personas que han famosas, ¿no? Famosas que han colapsado, que han perdido un poquito la brújula, que se han dejado Así llevar es. por ideas muy fuertes, muy terribles. Y tenemos otro factor, un segundo factor que es lo que tú también estabas mencionando en el formulario, que era el tema de lo digital, ¿no? Y ahí hay muchísimas formas de verlo, ¿no? Si se quiere con optimismo, con pesimismo, o si se quiere con posibilidades
o imposibilidades. Elon Musk estaba hace poquito hablando acerca de cuánto nos van a reemplazar las máquinas, ¿no? Prepárense, en fin. Sí. Este, ¿qué te parece? Dónde estamos allí, los seres humanos? Mira, a mí con el tema de la tecnología hay algo que me encanta. Yo recuerdo en mi época de estudiante, hace poquito, hace nada, que cuando estudiaba en la universidad, yo recuerdo que con Ruth, que es mi comadre, mi amiga, madrina de mis hijos, pues, y mi profesora, con ella leímos en su oportunidad que imagino tú lo has escuchado, a Alvin Toffler, ¿ok? Leímos las Biblias de la primera, segunda y tercera ola, ¿no? Y en ese momento, te estoy hablando, año 97, 98, 1998, y veías a una persona que 20 años antes tenía esa visión, que hay cosas que se cumplieron, otras que no, ¿no? Pero sobre todo el entender lo que era convertirse en un ciudadano digital, ¿no? En un individuo vinculado con las tecnologías. O la famosa frase de, por ejemplo, Nicolás Negroponte cuando decía el ser digital, ¿no? Mm. Ese pasar de la cultura del átomo a la cultura del byte, ¿no? Esa cultura de ceros y unos, donde no lo ves, pero sabes que existe, ¿no? Entonces nos encontramos en un punto en el que lo digital ya se ha desdibujado, que yo siempre pongo la pregunta con mis estudiantes, ¿qué pasa con ustedes cuando dejan el celular en su casa? Bueno, tú ves las caras y eso es así como para tomarles un paneo completo a todos, y dicen, no, profesora, me muero. Digo, no, nos morimos todos, porque además tú dejas el celular y tú sientes como que ese día ocurren todas las desgracias en tu casa, nadie se va a contactar contigo, o sea, te sientes como que una parte de ti se quedó. Mm. O lo que representó en su momento Mauro cuando tenía a lo mejor nuestros padres, llegó la televisión a nuestros hogares y se convirtió como en la niñera Sí, de la casa, ¿no? ponga el niño a ver Entonces, tele. Sí. exactamente. Entonces, un punto importante que yo he venido además investigando, porque no solamente por experiencia de vida, sino que lo he venido estudiando desde hace muchos años, es precisamente el tema de la sensibilización en cuanto al uso de las TICs. ¿Por qué? Porque la tecnología per se, además como concepto que solemos verla únicamente como el hardware y software, pero va mucho más allá, ¿no? Ujú. Y que la tecnología ha existido desde que el individuo está sobre la faz de la Tierra y ha venido, y es lo que nos ha permitido estar donde estamos. Para mí esa tecnología es una moneda que tiene dos caras. Entonces la tecnología per se no es buena ni es mala. Sencillamente quienes la hacemos buena o mala son los usos que nosotros le damos. Pero ahí entonces comienza un juego, una dinámica que a veces puede ser un poquito macabra, porque hay una parte económica y de poder social y hasta político que tiene la tecnología, pero también posibilidades como las que nos brindó durante este proceso el poder llegar a mayor cantidad de personas, ¿no? Exactamente. Y cómo Mauro, al día de hoy, yo te digo, yo tengo fuertes reflexiones, digo, a mí me encantó el teletrabajo. O sea, y si yo puedo seguir en esta dinámica donde me encantaría encontrarme con la gente, si vamos a tener una reunión útil, ¿sabes? Donde nos vamos a encontrar y nos vamos, o sea, que este café que estamos teniendo hoy lo tengamos siempre presencial porque queremos compartir, o a lo mejor queremos hacer una sesión de taller para poder hacer cosas. Pero te digo, me encantó el poder estar desde mi casa, a mi ritmo, o sea, me encantó y espero poder seguir construyendo ese camino hacia lo digital, o sea, hacia poder tener cosas más efectivas, ¿no? Pero también allí hay una delgada línea que por eso te digo que ha sido línea de investigación para mí, porque también esto te pone sobre la mesa, Mauro, las grandes brechas que existen. ¿Ok? Entonces, allí hay un juego político y económico muy grande que no podemos perder de vista, porque hablamos de sí, educación de calidad, que lleguemos a todos y a todas. Ajá, pero ese todos y todas todavía al día de hoy no tiene ni siquiera luz, o más allá, no tiene ni siquiera agua o un techo donde dormir. Exacto. Entonces, ¿qué tanto eso es lo que te permite llegar o más bien te separa, ¿no? Pero bajo esa misma dinámica, todas las posibilidades que puedes tener. Entonces, en el mundo de las consultorías, por ejemplo, para mí, que me ha ocurrido con grandes organizaciones, que entonces, doctora, dígame cuál es la mejor tecnología. Y yo le digo, no, dime primero cuál es tu problemática. Vamos a hablar nosotros de qué es lo que tú necesitas, qué es lo que está pasando. Y tienes, además, durante el proceso de la pandemia, surgieron cantidad de gente llamándose experta y Mm. vendiéndote cosas y paquetes que nada que ver.
Y yo siempre le digo a la gente, la tecnología es un tema humano, porque hasta que tú no la veas como parte de tu dinámica y de tu vida, tú no vas a asumir que eso es posible. Hace 3 años, Mauro, seguramente gente como tú y como yo, que estamos en el medio académico desde hace mucho tiempo, le hubiésemos preguntado, hacemos una encuesta entre nuestros colegas más cercanos, si creían en el teletrabajo y si creían en la educación virtual, por ejemplo, que es nuestro campo, y te hubiesen dicho, más o menos, o sea, ya va, yo prefiero ir, presento mi examen, recojo mis exámenes, corrijo, y ya fue, ya nos vimos hasta la próxima clase. En cambio, con lo virtual, tú tienes que sentarte, preparar la clase y responder 40 veces una cosa que lo escribiste desde el primer día de clase. Entonces, hay una dinámica allí que hay que comenzar a explicarle a las personas lo que esto significa. Pero creo fielmente que la tecnología es un camino potente que tenemos en nuestras manos para llegar con mensajes a más personas, que sí, tienes ese lado oscuro, esa deep web está allí y que pueden ocurrir cosas horrorosas y patéticas y terribles, y que a veces vemos esas películas en la televisión y yo cuando las veo en el cine, cuando las veíamos en su momento, entonces tú decías, bueno, ¿será que esto existe? No, sí. Y nos acordamos de películas como Las mujeres de Stepford en su momento, o Hombre Bicentenario cuando lo vimos en su momento, que tú decías, oye, llegará ese momento, no, ya llegó, estamos allí, pero ¿cuál es el nivel de responsabilidad que tenemos como personas para entender lo que podemos hacer? O sea, cuando hay gente que a veces dice, oye, en las redes sociales, ¿por qué en Facebook la gente va a publicar, por poner un ejemplo, una película o una imagen de alguien así, si hay niños? Sí, pero es que las políticas de Facebook te dicen que no pueden estar menores de edad. Es decir, que si hay menores de edad que están allí es porque mintieron, porque dijeron que tenían una edad que no era, ¿no? Entonces, cuando la gente cae en cuenta y dice, no, pero digo, no, ya va, es que eso es parte de la dinámica. O entender el tema de la ética en el manejo de la información, que pueden tomar tu imagen y hacer con ella cualquier cosa. Entonces, comienza una necesidad importante de generar políticas y con las políticas también yo tengo mis reservas porque siempre va a estar como muy asociado a las necesidades de los estados, ¿no? Y qué quieres mostrar y qué no. Pero necesitamos crear una cultura ciudadana distinta con relación al tema de la tecnología. Y asumir esas potencialidades, por ejemplo, enseñarle a las personas cómo acceder a información y no pensar que no todo lo que está allí es verdad. Entonces, bueno, cómo gestionar información de manera efectiva, cómo tener una cultura digital para saber qué publicas y qué no publicas, y cómo lo publicas y qué compartes. Entonces ahí comienza ahora un nuevo currículum, ¿no? Unas nuevas formas que están allí presentes, ¿no? Que han estado desde hace mucho tiempo, que han salido más a la luz pública con esto, pero que pueden ser un mecanismo importante para llegar a más personas. Definitivamente. Sí, o sea, es transversal, ¿no? Cuando hablas de criterios, por ejemplo, para buscar información, para saber que esto puede ser cierto y esto no, ahí estamos viendo el error que cometen muchas personas a la hora de llenar sus grupos de WhatsApp con noticias falsas, con bulos, con paparruchas, como dicen por ahí. Y nosotros, que estamos en el medio digital, definitivamente tenemos que dedicar algo de tiempo y estrategias, sobre todo, para que estas cosas sean más claras, ¿no? Más transparentes. Hace un tiempo estaba hablando con una socióloga, muy buena amiga, que me hablaba acerca de la perspectiva de la tecnología, ¿no? Como tú dices, la tecnología no viene limpia y cristalinamente, ¿no? La tecnología viene ya con Así es. intención. Exactamente, y su intención. Así es. Entonces, Total. el hecho de que nuestras pantallas sean táctiles, que tengan tanto de memoria, que los dispositivos sean de esta forma y no de esta otra, todo esto incurre en una intencionalidad. Y, sin embargo, como tú bien dices también, está este asunto de cómo es que nosotros le damos un uso constructivo, positivo a este proceso. Estaba recordando, por ejemplo, este juego Among Us, que es un jueguito, ¿no? Seguramente lo conoces, de una tripulación donde hay un impostor. Entonces el impostor tiene que ir desapareciendo al resto de la tripulación, pero tiene que hacerse el loco cuando haya reuniones. Cuando hay reuniones, la gente se empieza a acusar mutuamente y todo esto. Y entonces uno dice, oye, este juego te obliga a mentir.
porque, porque vas acusando a otras personas acerca de que este no habla, o este no hizo tal cosa, o este sí hizo tal cosa. Y entonces, claro, muchas veces es divertido esto, pero incluso sobre eso, que quizás haga que la gente incurra en mentiras, de igual manera te permite a ti reenfocar y mirarlo de otra manera. O sea, ve las mentiras que dice la gente, mira cómo se comporta en una situación de experimento social, porque básicamente ese juego es un experimento social, Así. ¿no? Entonces, y eso te permite luego defenderte ante las situaciones de manipulación, de falacias, Así es. de confrontación con personas que van a buscar torcer la voluntad de las personas, ¿no? Entonces, eso me parece fantástico. Y el tercer punto, ¿no? ¿Qué pasa con la ciudadanía? Lo has puesto en mayúsculas. Utopía o realidad, ¿no? Y has usado la palabra ciudadanía varias veces en esta entrevista, lo cual me dice que aquí hay bastantes conceptos. De hecho, desde que empezamos a hablar acerca de Venezuela, pero también de Latinoamérica, de educación, de cambio, de transformación, eh, hay una sensación de que el concepto de ciudadanía no solamente ha ido cambiando, ¿no? Sino que también implica una serie de compromisos que antes no teníamos, o que eran nominales y luego se tienen que convertir en algo un poco distinto, ¿no? Así es. Entonces, por ahí me gustaría preguntarte. Mira, he tenido el honor de estar casi, además, casi 2 años precisamente con el Proyecto Especial Bicentenario, hablando de un momento, además, un hito histórico tan importante para el Perú, como es esa conmemoración que para mí es más un llamado a la sociedad, a las personas, de cómo vamos a asumir este nuevo siglo de república, ¿no? Cómo estamos viendo el país con el mundo, el país con la realidad, poder tener la posibilidad de comprender la historia de un país tan diverso como lo es el Perú, de conocer en profundidad las brechas, pero también la historia, su trayectoria y de cara a lo que tiene que conformarse como una nueva ciudadanía, ¿no? Pero una ciudadanía además que está marcada, Mauro, por estos hechos que han ocurrido en el mundo, pero también hasta con el proceso de lo que ha representado la propia migración, ¿no? Entonces, ese concepto de ciudadano entendido no solo desde el sitio donde naces, sino desde el propio derecho que te da el estar en otra región o en otro punto del globo terráqueo, y que a través de ese documento también te dice que eres un ciudadano, que formas parte de algo, ¿no? Entonces yo ahí he tenido como muchas reflexiones, no solamente personales, sino también colectivas, ¿no? ¿Cómo entendemos nosotros ese concepto de ciudadanía? ¿Cómo nosotros vemos al ciudadano, entendiendo ese ciudadano con sus derechos y sus deberes, que no importa de la nacionalidad que seas, es que el derecho humano va por encima de eso, ¿no? Entonces, ha sido un proceso de aprendizaje, pero también de muchísimas enseñanzas que me ha permitido, por ejemplo, dejar mi grano de arena, además desde el punto de vista educativo, ¿no? Entonces, por eso te digo que es un honor, porque en estos 4 años que tengo aquí he podido participar en 2 eventos inéditos para el país, que como lo fue en los Juegos Panamericanos, y poder formar a más de 25.000 personas en prácticamente 6 meses, y tener a el día de hoy una comunidad virtual de aprendizaje que es de las más grandes que hay en el Perú en cuanto a temas de voluntariado, ¿no? Hay 95.000 personas inscritas en esa comunidad. O sea, 95.000 ciudadanos peruanos y peruanas de todo el país, y de peruanos que están en el extranjero. O sea, qué hermoso, ¿no? Pero además, ¿cómo lo visiono yo siendo extranjera? Y como muchos me dicen, bueno, mi nacionalidad venezolana y mi corazón peruano, que tú lo dijiste al inicio, que me permite además saber que tengo un espacio en donde sentirme parte de algo. Y ese proceso, ese sentirte parte de algo, Mauro, es quizás una de las cosas por las cuales pido salud, vida, y pido a Dios siempre poder seguir luchando, porque no es solo el sitio donde hayas nacido,
es cómo te consideran como persona, ¿no? Y es que hay un trabajo que tiene que ver con lo educativo, ¿ok? Hay mucha ignorancia y en el mundo entero, Mauro. O sea, yo que tuve la posibilidad de trabajar con Naciones Unidas, ¿no? Tienes esa mirada amplia y cuando te dan los procesos de capacitación y vas viendo todo lo que implica un organismo tan importante y tan grande en el mundo entero, ¿no? Que te llenas de ODS y te llenas de estas nuevas miradas y de esa visión integral del mundo, ¿no? Eh, Te das cuenta que no es un tema únicamente peruano, venezolano, latinoamericano, es un tema del mundo. Cuando entendemos, por ejemplo, las carencias, el tema de valores, vuelve a surgir esa necesidad de seguir formándonos, Mauro, ¿no? De cómo entendemos que yo no debo botar basura no solamente porque es que hay otra persona que la tiene que recoger, no debería, es que yo tengo que entender mi rol ciudadano ante un planeta que nos está pidiendo a gritos que lo cuidemos porque no hay otro planeta donde nos vayamos a ir y que yo quisiera darle a mis hijos la posibilidad de que tengan un espacio donde vivir y respirar bien y estar en un planeta sano, ¿no? Sin que eso implique que tengas que ir por encima de otros tipos de valores, ¿no? Entonces, hay una lucha permanente y aprovecho la voz que puedo ser para muchos, porque ciertamente a veces mi historia, y yo la cuento con mucho cariño, pero también con el cuidado cuando hablo de los procesos migratorios, ¿no? Porque no es el común, no suele ser el común, pero también hay una lucha que me ha tocado vivir, ¿no? O Exacto. sea, como por ejemplo siendo mujer, siendo migrante, siendo, vamos a decir, siendo negra, porque esta negrura también, y lo digo además con mucho orgullo, con todos los estigmas que sabemos que tenemos en sociedades latinoamericanas tan cargadas de machismo, tan cargadas de a veces una cultura que no va en crecimiento, ¿no? Entonces, me ha tocado esa lucha, pero hacerla además con la conciencia de no convertirme en aquello de lo que no estoy de acuerdo, ¿no? Eh, claro, porque puedes caer en eso de que entonces yo voy a hacer así para... No, 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 no. La ruta es otra. La ruta es lo educativo, la ruta es cómo seguir enseñando sin que eso, por supuesto, implique que violenten tu espacio y tu rol de persona, de ser humano. Entonces, hay posibilidades, sí. A veces me dicen que yo parezco, no sé, que estoy viviendo como en un mundo de esperanzas y de nubes y de sueños. Digo, no, es que yo sigo creyendo en la persona y mi lucha va a seguir siendo por creer en la persona. Cuando yo tengo en un aula de clases en universidades acá en el Perú, donde tengo estudiantes que me dicen, profe, o sea, esta ha sido una de las mejores profes que he tenido en mi vida, gracias por ser como es, y digo, lo he hecho, o sea, aquí estoy, qué divino, qué bonito, y puedo, así lo disfruto aquí, y lo disfruto con mis estudiantes en España, y lo disfruto con mis estudiantes en Panamá, y lo disfruto con mis estudiantes también en Venezuela, que tengo algunos. Te das cuenta que eres un ciudadano del mundo, Ujú. que el concepto de ciudadanía es un concepto global, y que si nosotros viéramos esa mirada, creo que trataríamos de luchar más por los derechos y por esos derechos humanos, por esos valores humanos, más allá o por encima de los regionalismos o de los nacionalismos que tanto daño han hecho, ¿ok? En cierta manera, ante algunas realidades, ¿no? Entonces, nada, creo que hay camino por transitar, hay muchas cosas por construir, pero la educación ha sido el mejor terreno que seguimos teniendo para poder hacerlo. Entonces, aquí estamos y seguiremos. Totalmente de acuerdo. Qué orgullo poder escucharte, dar este mensaje tan positivo. Y bueno, ya que lo mencionaste, ¿no? Transformar, al haber logrado tantas cosas en tu vida, no solamente a pesar de los estigmas, sino quizás también como una respuesta positiva frente a eso, ¿no? O sea, frente a tantos obstáculos que se te han presentado, que han sido no solamente desde lo personal, sino también desde el país, desde la propia incomprensión de muchas personas, ¿no? Personas que muchas veces dirigen los destinos de la gente y que suelen tomar quizás las peores decisiones, pero estamos allí. Me Así acuerdo, es. me acuerdo del símbolo del ENFJ, es la de un tipo con un mandoble, pero no lo está usando, como en reposo,
pero la NFJ femenina es una mujer que tiene un estandarte, ¿no? Que está al frente, ahí, frente a un grupo de personas que quieren un cambio positivo. En fin, entre verdecitos nos entendemos. Y NFJ, NFJ, que no, nos pintan con color verde porque de alguna manera también esta es una tarea constante, ¿no? El, el, el ver situaciones, el confrontar situaciones y buscar el mejor camino para ello. Ivo, muchísimas gracias por concederme esta generosa entrevista Feliz. y para todos los que nos van a escuchar y ver en lo sucesivo. Y bueno, un abrazo grande desde, Para ti. desde mi Para ti corazón. también, Mauro. Yo creo que bonito, o sea, no creo en las coincidencias, creo que todo, hay cosas que están muy bien escritas en los destinos de las personas, ¿no? Y cada día estoy convencida de que agradezco infinitamente las personas que han llegado a mi vida, buenas y no tan buenas, porque también de esas se aprenden, ¿no? Entonces, este camino que nos ha unido desde la academia, desde la amistad, el vernos cómo seguimos creciendo, cómo disfrutamos de los triunfos, cómo nos apoyamos en los momentos difíciles. Estas cosas también se logran a través, por ejemplo, de estos espacios de lo digital y confiada y segura de que van a ser muchas otras cosas las que vamos a poder coincidir y a ti por esta hermosa iniciativa, ¿sabes? Ha sido una semana fuerte de trabajo, de horas de amanecida, pero este espacio fue divino, así sabroso para conversar, para poder contarnos y sabernos, ¿no? Que yo creo que es tan importante en estos momentos, Mauro. Así que nada, sigue haciendo esta maravillosa iniciativa y aquí estaré para todo lo que tú necesites. Encantadísimo, nuevamente, muchas gracias. Un gran abrazo para ti, para toda tu familia y muchas bendiciones. Igualmente para ti. Besos y a todos los que también que nos van a ver, pues todo lo mejor para este nuevo año, todo lo mejor, sigamos siendo mejores personas. Creo que es un ejercicio sabroso y que nos da muchas buenas recompensas. Así que a seguir adelante. A seguir adelante, así será.